Les presentamos un breve resumen informativo de noticias más destacadas del mes de junio nacional e internacional para Noti Onda Noticias. Lunes 1 de junio. Hallan a persona desaparecida durante clausura de centro clandestino en Quito. Menores de edad, hacinamiento y usuarios encerrados fueron detectados en 2 centros de rehabilitación clausurados en el sur de Quito. 2 centros clandestinos de rehabilitación para personas con problemas de alcoholismo y drogodependencia, ubicados en los sectores de Caupichu y Chillogallo, en el sur de Quito, fueron clausurados. Lunes 1 de junio. Caso triple. A tribunal declara prófugo a Fernando Viteri tras no presentarse al juicio. El Tribunal de Juzgamiento del caso triple A declaró prófugo a Fernando Viteri Enríquez este domingo 31 de mayo de 2026. La decisión ocurrió tras la inasistencia del ciudadano a la audiencia de juicio que se reinstaló en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Lunes 1 de junio. Iván Cepeda acusa a Daniel Noboa de meter mano en las elecciones presidenciales de Colombia. Senador Iván Cepeda, candidato del izquierdista Pacto Histórico, aseguró este domingo 31 de mayo que no reconocerá los resultados de las elecciones presidenciales en Colombia hasta que se resuelvan las dudas sobre el proceso relacionadas con el censo electoral e impugnaciones en varias mesas de votación. Lunes 1 de junio. Correos revelan reunión con ATM en el despacho del ministro Roberto Luque. Nos hemos reunido con empresas internacionales de alto prestigio para la contratación emergente de nueva generación eléctrica. Eso lo vamos a hacer sin intermediarios y a precios justos. Lunes 1 de junio. La Judicatura incorpora defensores públicos temporales en 5 provincias de Ecuador. Consejo de la Judicatura incorporó a nuevos defensores públicos temporales en 5 provincias de Ecuador para garantizar la continuidad de este servicio judicial sin interrupciones. Pichincha y Guayas son las provincias que recibirán la mayor cantidad de defensores temporales para evitar la interrupción de la asistencia legal obligatoria a los ciudadanos. La institución judicial asignó personal de refuerzo utilizando el banco de elegibles vigente. Lunes 1 de junio. Bloom admite dificultades para sumar megavatios. Las principales marcas no quieren venir a Ecuador. El gobierno busca incorporar 500 megavatios de generación en 2026 con la recuperación de unidades térmicas abandonadas. También apunta a ampliar el uso de gas natural tras más de 12 procesos de contratación fallidos en el sector eléctrico entre 2024 y mayo de 2026. El Ministerio de Ambiente y Energía informó el 29 de mayo de 2026 que las principales compañías fabricantes de turbinas y equipos de generación muestran resistencia. Lunes 1 de junio. Caso Progen. Defensa de Antonio González pide identificar transferencias y beneficiarios. Los abogados del exministro de Energía solicitan rastrear los movimientos bancarios de la empresa estadounidense encargada de la generación eléctrica. Antonio González ocupó el Ministerio de Energía entre el 2 de julio y el 9 de octubre de 2024. Martes 2 de junio. Ecuador. José Serrano está procesado como presunto autor intelectual por el asesinato de Fernando Villavicencio y le espera una orden de prisión preventiva, es decir que, si se concreta la deportación, irá directamente a una cárcel a la llegada al país. Martes 2 de junio. La ruta del dinero de Selec. Así operaba la red que hoy enfrenta a la justicia. Así operó la red que desvió entre Ecuador, Estados Unidos y Europa 104 millones de dólares de Selec sin entregar ni un megavatio de energía. La investigación por la multimillonaria estafa de Progen al Estado ecuatoriano avanza en los tribunales federales de Estados Unidos. La demanda civil, bajo la ley RICO o ley antimafia, apunta al corazón del caso. Martes 2 de junio. Gustavo Petro abre la posibilidad de retomar venta de electricidad a Ecuador. Colombia suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador en medio de la guerra arancelaria que se gestó en enero de 2026. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, abrió la posibilidad de retomar la venta de electricidad a Ecuador, siempre y cuando el país vecino cuente con la disponibilidad. Si Colombia tiene energía, volverá a ayudar al pueblo ecuatoriano independientemente de quién lo gobierne. Martes 2 de junio. ADN se toma el grupo parlamentario de mujeres. Yajaira Urresta fue designada nueva presidenta. El grupo parlamentario sesionó este 1 de junio de 2026,
Tras superar una suspensión y en medio de roces entre ADN y Revolución Ciudadana, grupo parlamentario de mujeres de la Asamblea Nacional se instaló formalmente este 1 de junio de 2026, tras superar una suspensión de casi un año ordenada en agosto de 2025 por el presidente del Legislativo, Niels Olsson, martes 2 de junio. Caso goleada: los millonarios bienes transferidos por familiares del alcalde Aquiles Álvarez. En la audiencia de vinculación del caso goleada, la Fiscalía acusó a la madre y primos de Aquiles Álvarez de recibir en transferencia las acciones y capitales de empresas investigadas en el caso AAA en $162.000 estadounidenses y un departamento en $120.000 estadounidenses. Los vendedores eran Inmobiliaria Álvarez HSA, a la que también representó la madre del alcalde, y Corpalubri, de los Álvarez. Martes 2 de junio. Fútbol ecuatoriano estuvo de luto Raúl este 1 de junio de 2026 a los 49 años. El fútbol ecuatoriano despide a Raúl Guerrón, mundialista de la Tri en 2002. La noticia generó una ola de reacciones en el deporte nacional. Miércoles 3 de junio. No pudo sacar su cédula o pasaporte. Registro Civil confirma fallas a nivel nacional. Problemas tecnológicos registrados este martes generaron retrasos en la emisión de documentos de identidad, pasaportes y certificados en varias agencias. Preocupación creció este martes entre cientos de ciudadanos que acudieron a las agencias del registro civil en distintas ciudades del país y encontraron dificultades para realizar trámites. Miércoles 3 de junio. La mañana de este miércoles 3 de junio, aproximadamente a las 6 de la mañana, fueron hallados varios cuerpos dentro de 8 sacos de yute en el sector Las Cañitas, vía Babahoyo, Juján, provincia de Los Ríos. Junto a los sacos se encontró un panfleto con mensajes alusivos a los grupos delictivos Los Choneros y Los Lobos. De manera preliminar, la policía presume que las víctimas podrían corresponder a personas reportadas como desaparecidas en Milagro. Las autoridades realizan las investigaciones para confirmar la identidad de las víctimas y esclarecer este hecho. Miércoles 3 de junio. Noboa redefine las reglas tributarias con nuevos controles a productos y servicios en Ecuador. Nuevos controles tecnológicos permitirán verificar origen, circulación y autenticidad de bienes y servicios bajo supervisión tributaria. Presidente Daniel Noboa firmó el decreto ejecutivo 398, con el que reforma el reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno e introduce nuevos mecanismos de identificación, autenticación, rastreo y trazabilidad fiscal para productos y servicios en Ecuador. Miércoles 3 de junio. Emilia Rees Holguín es la nueva delegada de Daniel Noboa ante el Directorio de Servicios Postales. Rees es hija de la exasambleísta Marcela Holguín, quien también se desempeñó como funcionaria del gobierno de Daniel Noboa. El presidente de la República, Daniel Noboa, designó a Emilia María Rees Holguín como su nueva delegada permanente ante el directorio de la empresa pública Servicios Postales del Ecuador mediante el decreto ejecutivo 397 firmado este miércoles 3 de junio. Con esta decisión, el Ejecutivo realizó un relevo en la representación. Miércoles 3 de junio. Habitantes de la T bloquean vía Daule Salitre por desaparición de 8 jóvenes en Milagro. La desaparición de 8 jóvenes que salieron rumbo a Milagro provocó el bloqueo de la vía Daule Salitre por parte de sus familiares. Habitantes del recinto La T, que conecta a los cantones Daule y Salitre, en la provincia del Guayas, cerraron a las 7 de la noche de este martes 2 de junio esta importante vía en señal de protesta ante la falta de resultados por parte de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional en torno a la desaparición de 8. Miércoles 3 de junio. La tuberculosis en Ecuador: hay más casos y fallecidos. Infografía de la situación. Un informe de la OMS revela el comportamiento de los contagios, las muertes y los principales desafíos que enfrenta el país ante esta enfermedad. La tuberculosis, TB, está lejos de ser una enfermedad del pasado en Ecuador. Las alertas sanitarias permanecen encendidas. Una revisión al más reciente informe mundial sobre tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud muestra un panorama preocupante.
Miércoles 3 de junio. El CAL califica pedido de juicio político a contra la ministra Inés Manzano. El Consejo de Administración Legislativa, CAL, calificó la solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La acusación se relaciona con una presunta responsabilidad política en el caso Progen. Miércoles 3 de junio. El correísmo busca llevar a juicio político a Inés Manzano en un proceso que será difícil de esquivar, afirma Lenin Barreto. Nuevo intento del correísmo por llevar a juicio político a Inés Manzano pasó el primero filtro del CAL. Consejo de Administración Legislativa. CAL calificó la solicitud de juicio político presentada contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Miércoles 3 de junio. Detienen a exsubgerente de SELEC por peculado en el caso Progen. ¿Qué se sabe hasta ahora? Carlos Villasís fue recluido en la cárcel 4 tras su captura en Quito. La fiscalía lo indaga por contratos de motores usados y maquillados en el sector eléctrico. Policía Nacional capturó en el sector de Nayón, al nororiente de Quito, a Carlos Iván Villasís, exsubgerente de producción de la Corporación Eléctrica del Ecuador SELEC. Miércoles 3 de junio. Remoción de Aquiles Álvarez. Inician pruebas y el Consejo se alista para decidir su futuro. La comisión de mesa inició la fase probatoria y el alcalde designó a sus abogados defensores. El caso podría llegar a votación del Consejo Cantona. Proceso de remoción contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, continúa avanzando dentro del municipio y ha entrado en una fase determinante. Miércoles 3 de junio. Caso Sinohidro. Cheques de Recorsa llegaron a religiosos y terceros por más de $3.30 millones. Defensa de Priscila Burneo cuestiona la falta de investigación de Fiscalía y pide que explique por qué unos son considerados sobornos y otros no. Juicio por presunto cohecho en el caso Sinohidro avanzó este 2 de junio de 2026 con el contrainterrogatorio al perito Marco Pazmiño, quien cumple ya 4 jornadas consecutivas de testimonio ante el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia. Miércoles 3 de junio. Cristian Zamora denuncia campaña de desprestigio en redes sociales. Las publicaciones se enmarcan en la reciente suspensión de participación política que pesa sobre el burgomaestre por un caso de violencia política de género. Una presunta campaña de desprestigio en contra del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, se estaría realizando a través de redes sociales. El burgomaestre denunció este hecho a través de su cuenta de X, miércoles 3 de junio. SNAI descarta que Glass deje la cárcel del Encuentro por supuesta tuberculosis. El SNAI negó un eventual traslado de Glass, desde la cárcel del Encuentro a una casa de salud, por tuberculosis. Abogada dice que el exvicepresidente perdió peso. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad SNAI dijo este 2 de junio de 2026 que son falsas las afirmaciones sobre un eventual traslado del exvicepresidente, Jorge Glass, desde la cárcel del Encuentro hacia una casa de salud, por un supuesto contagio de tuberculosis. Miércoles 3 de junio. Gustavo Petro denunció supuesto fraude en elecciones de Colombia. El mandatario izquierdista aseguró tener pruebas de alteraciones en el censo electoral y en las mesas de votación en los comicios del pasado domingo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a cuestionar la transparencia del proceso electoral en su país. El mandatario reiteró que tiene pruebas de un posible fraude en la primera vuelta. Jueves 4 de junio. Caso magnicidio. Rodney Rengel rindió testimonio anticipado y apuntó al correísmo. Amanda Villavicencio afirma que el policía dado de baja reveló que figuras del correísmo construyeron narrativas en torno al asesinato de Fernando Villavicencio. Caso Amanda y Tamia Villavicencio asisten al testimonio de Rodney Rengel. API, el testimonio anticipado de un policía vincula a figuras del correísmo con la construcción de narrativas alrededor del asesinato de Fernando Villavicencio. Jueves 4 de junio. John Reinberg confirmó que Vico Villasís fue detenido tras 12 meses de investigación financiera. El ministro del Interior John Reinberg explicó que la investigación financiera reveló una red de lavado de activos. 8 personas fueron detenidas. El ministro del Interior, John Reinberg, confirmó que la detención del alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís Tenorio, se produjo tras 12 meses de el ministro del Interior, John Reinberg,
confirmó que la detención del alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís Tenorio, se produjo tras 12 meses de investigación conjunta entre la Fiscalía, la Policía Nacional y la Unidad de Análisis Financiero y Económico. Jueves 4 de junio. Noche de violencia en el cantón La Libertad, Santa Elena. 2 jóvenes fueron asesinados por sicarios y otro resultó herido. La violencia criminal no da tregua en el sector peninsular barrio Valle Hermoso, ubicado en el área sur del cantón La Libertad. Se convirtió la noche de este miércoles en un escenario de pánico. Los gritos de desesperación y el estruendo de las balas rompieron la calma de la comunidad. Jueves 4 de junio. 2 de los 8 jóvenes desaparecidos en Babahoyo coinciden con cuerpos hallados este 3 de junio. 2 documentos de identidad hallados entre las pertenencias de los cadáveres fueron entregados a familiares de los desaparecidos en Daule. Los familiares de los 8 jóvenes desaparecidos en Daule el pasado 31 de mayo recibieron la confirmación de que 2 de los cuerpos hallados en la vía Juján-Babahoyo coinciden con sus allegados. Jueves 4 de junio. Audio atribuido a Inés Manzano desata pedido de juicio político y salpica a Diana Jacome. La oposición busca determinar responsabilidades políticas tras la difusión de una grabación atribuida a la exministra de Energía. Tras la revelación del audio atribuido a la exministra de Energía Inés Manzano en el caso Progen, la oposición en la Asamblea centrará sus esfuerzos en 2 vías: el juicio político contra la exfuncionaria de confianza del presidente Daniel Noboa y una denuncia ante el Comité de Ética del Legislativo por la supuesta actuación de la asambleísta Diana Jacome. Lo dicho en el audio causó revuelo este miércoles 3 de junio de 2026 en la Asamblea Nacional. Jueves 4 de junio. Investigación al alcalde de Esmeraldas. Tensión tras detención de funcionarios ciudadanos. Concejales y dirigentes expresaron apoyo al primer personero, quien está bajo investigación desde hace un año. La mañana de este miércoles 3 de junio de 2026 transcurrió entre la expectativa, la incertidumbre y expresiones de respaldo al alcalde de Esmeraldas, Vico Villasís, quien fue detenido durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, dentro de una investigación por presunto lavado de activos. Jueves 4 de junio. Diana Jacome niega vinculación con audio del caso Progen y cuestiona su autenticidad. La legisladora evitó informar. Por responder preguntas tras su pronunciamiento acusó al correísmo de intentar sacarla de la Asamblea Nacional sin responder preguntas. La asambleísta de ADN y presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jacome, reaccionó al audio atribuido a la exministra de Energía Inés Manzano dentro del caso Progen. Jueves 4 de junio. Estás completamente loco. La tensa llamada telefónica entre Trump y Netanyahu que complica las conversaciones con Irán. Presidente Donald Trump se enfrentó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a raíz de las acciones militares israelíes en Líbano que han sumido en una crisis las conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos. Viernes 5 de junio. Niels Olsson renuncia a la presidencia de la Asamblea Nacional este 8 de junio de 2026. El oficialista Niels Olsson Pitt presentó su renuncia a la presidencia de la Asamblea Nacional, cargo que ejerció durante 13 meses. Hace 13 meses me paré frente a este mismo pleno y dije algo que aún sostengo con toda mi alma. Aquí se viene a servir al Ecuador, no a servirse de él. Hoy me paro frente a decirles que a pesar de que el tiempo se acortó cumplí, dijo Olsson en el pleno. El legislador indicó que sintió que tenía un gran peso, pero que lo asumió con responsabilidad. Viernes 5 de junio. Noboa insiste en perfiles polémicos en su equipo de trabajo. Cercanía y miedo explican su decisión. La designación de Roberto Curi como nuevo canciller de Ecuador se suma a una serie de nombramientos polémicos realizados por el presidente Daniel Noboa, al escoger perfiles que han llegado a sus cargos en medio de cuestionamientos. Curi es ejemplo de ello, además de no tener ninguna experiencia en diplomacia, antes de reemplazar a Gabriela Sommerfeld. Viernes 5 de junio. El polémico error que la defensa de Aquiles Álvarez le reclama a la Fiscalía. La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a cuestionar la actuación de la Fiscalía en el denominado caso Triple A. La defensa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, volvió a cuestionar la actuación de la Fiscalía en el denominado caso Triple A, lunes 8 de junio.
Gobierno realiza controles para garantizar abastecimiento de gasolinas y diésel antes de la actualización de precios mediante un comunicado oficial emitido el 9 de junio. El gobierno informó que personal técnico ejecuta operativos de control y verificación en estaciones de servicio, terminales y centros de distribución para constatar el normal abastecimiento y despacho de combustibles, así como prevenir cualquier práctica especulativa que pueda afectar a los consumidores a pocos días de que se actualicen los precios de los combustibles. El Ministerio de Ambiente y Energía, Petroecuador y la agencia lunes 8 de junio. Hallan sin vida a la activista Mónica Silva en Santa Elena. Mónica Silva Coniusec era presidenta de la Fundación La Integridad, dirigente barrial y exvedora ciudadana. Ella realizó denuncias por tráfico de tierras. La activista Mónica Silva Coniusec fue hallada sin vida en su domicilio, en la provincia de Santa Elena, este lunes 8 de junio. Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido esclarecidas según información preliminar. Agentes de la Policía Nacional acudieron hasta el domicilio de Silva tras recibir alertas por parte de una empleada de la activista. Pasadas las 5 de la tarde de este lunes 8 de junio hasta las 11 de la noche, la Policía Nacional no se había pronunciado sobre la muerte de Silva. Martes 9 de junio. Daniel Salcedo, sentenciado a prisión en varios casos de corrupción judicial y del área de la salud, fue trasladado este martes, 9 de junio de 2026, a la cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena, por decisión del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI. Salcedo, que está también procesado por el caso Magnicidio FV, estaba recluido en la cárcel N. Grado 4, en Quito. Martes 9 de junio. CNJ determina que jueces incurrieron en error inexcusable al revocar prisión preventiva de los hermanos Álvarez en caso Goleada. Con esta resolución, el máximo órgano de justicia ordinaria dispuso que se notifique a la Dirección Provincial de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura, instancia que deberá analizar la posible apertura de un procedimiento sancionatorio contra los magistrados que integraron el tribunal. Constituye una infracción gravísima de error inexcusable. Martes 9 de junio. Nuevas cédulas del Registro Civil Municipal de Guayaquil incorporan código QR para acceder a servicios. La Corporación Registro Civil de Guayaquil incorporó un código QR en las nuevas cédulas emitidas desde este mes, tanto para quienes realizaron la renovación del documento como para quienes lo obtuvieron por primera vez. La medida busca facilitar el acceso a los ciudadanos a servicios municipales y trámites digitales sin costo adicional. El director ejecutivo de la institución, José Miguel Pérez, indicó que el código fue incluido en el reverso de la cédula y permite ingresar a una plataforma. Miércoles 10 de junio. Colombia se corona campeona de la Primera Liga de Naciones Femenina. Guzmán, Caicedo y Restrepo anotaron 4 goles. Las dirigidas por Angelo Marsiglia se impusieron por 3-4 sobre Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco, de Asunción. Colombia alzó este martes el trofeo de campeona de la Primera Liga de Naciones Femenina de Fútbol tras imponerse en la octava y última fecha de la competición por 3-4 a Paraguay, gracias a un doblete de Ana María Guzmán y a goles de Linda Caicedo y Marcela Restrepo. Miércoles 10 de junio. TCE ratificó suspensión de Cristian Zamora por violencia política de género. La suspensión de la participación política del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, fue ratificada por el Tribunal Contencioso Electoral. El burgomaestre no podrá participar en el proceso de elecciones seccionales que serán el próximo 29 de noviembre. Miércoles 10 de junio. OEA insta a Perú a desarrollar sistema para dar resultados electorales de forma más rápida. Son precisamente los votos emitidos del extranjero los últimos que van a escrutarse. La misión de observación electoral en Perú de la Organización de Estados Americanos, OEA, instó este martes al país andino a implementar un sistema de transmisión digital de actas a nivel nacional que permita presentar resultados preliminares de manera rápida. Durante la presentación de su informe preliminar de observación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el jefe de la misión, el boliviano Víctor Rico, remarcó la necesidad de que Perú tenga una herramienta que brinde información oficial y no dependa de sondeos a pie de urna o de proyecciones estadísticas.
Miércoles 10 de junio. Ecuador captura a alias Familia y Mono, dos piezas clave de red de narco extraditado a Estados Unidos. El ministro del Interior, John Reinberg, informó sobre la captura de dos ciudadanos colombianos requeridos con fines de extradición en Estados Unidos. Los ciudadanos fueron aprehendidos en medio de un operativo ejecutado en Quito en coordinación con la Administración de Control de Drogas. Miércoles 10 de junio. Ex asesora de González, el empresario de Inicofi y un delegado de Luque son citados a la Fiscalía. Las conexiones del caso Progen citan a Doménica López, Fabián Yar y al empresario Jaime Bel Solórzano, delegado de Luque en la empresa eléctrica Quito Luque. Antonio Goncalves, Ministerio de Energía Austral Technical Management. Lo que debes saber: la Fiscalía llamó a rendir versión a Doménica López, Fabián Yar y Jaime Bels, tres actores vinculados al Ministerio de Energía, a Inicofi y al entorno de Roberto Luque. Miércoles 10 de junio. Consejo de la Judicatura Pleno solicita la renuncia de todos los directores provinciales. La medida se adoptó durante una jornada en la que también se trataron otros temas disciplinarios. Aunque oficialmente se planteó como una evaluación de desempeño, esta disposición implica que cada dirección provincial queda bajo revisión directa de las autoridades. Jueves 11 de junio. Demanda de combustibles en Ecuador aumenta hasta un 30% antes del ajuste de precios. El ajuste de precios de las gasolinas Extra, Ecopaís y Super, que se realiza el 12 de cada mes, modificó el comportamiento de los consumidores en Ecuador. En los últimos 3 meses se advierte un aumento de alrededor del 30% en la demanda de estos combustibles. Jueves 11 de junio. De local, ante un estadio repleto, que volvía a brillar en la Copa Mundial luego de las ediciones de 1970 y 1986, México se hizo cargo del debut en la edición que se disputa en Norteamérica. El equipo de Javier Aguirre venció con claridad a Sudáfrica en el comienzo del grupo A, que también integran República de Corea y Chequia. México comenzó el partido con una presión alta que muy pronto le dio resultados. Jueves 11 de junio. Donald Trump dice que Estados Unidos volverá a atacar a Irán, con dureza, tras reiteradas amenazas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles 10 de junio de 2026 que su país atacará nuevamente, con dureza, a Irán después de los ataques de las últimas horas. Les atacamos con dureza ayer, y hoy les vamos a atacar con dureza de nuevo, aseguró Trump a los medios durante un acto en el despacho oval de la Casa Blanca, en un momento marcado por las especulaciones. Viernes 12 de junio. Facebook sufrió caída global hoy. Usuarios reportó fallas para acceder a la red social. Miles de usuarios en distintas partes del mundo reportaron problemas para ingresar a Facebook durante hoy, viernes 12 de junio. La plataforma de Meta mostró mensajes de error que impedían el acceso normal al servicio, generando preocupación entre millones de personas que utilizan la red social diariamente. Viernes 12 de junio. Caso Progen. Técnico de Select dice que la Fiscalía pedía la cabeza de Roberto Luque, que existieron presiones durante la mañana del 10 de junio de 2026. Celso Sánchez rindió su versión ampliada ante la Fiscalía General del Estado. Él es uno de los 21 procesados en el caso Progen, que recibió una orden de prisión preventiva. Viernes 12 de junio. Inmobiliar inicia la incautación de la casa del alcalde Aquiles Álvarez, denuncia su defensa. La defensa de Aquiles Álvarez alertó este 12 de junio de 2026 que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar, inició la incautación de la casa del alcalde de Guayaquil, donde actualmente residen su esposa, Fiorella Icaza, y sus hijos. El proceso de incautación se realiza mientras la defensa del alcalde Álvarez se encuentra en una audiencia del caso Goleada. Viernes 12 de junio. Daniel Noboa crea el Sistema Nacional de Empleabilidad, que cambia para quienes buscan trabajo. La estrategia priorizará a jóvenes y sectores vulnerables, mientras una nueva plataforma medirá resultados y necesidades del mercado. Presidente de la República, Daniel Noboa, firmó el 10 de junio de 2026 en Guayaquil el Decreto Ejecutivo 419. Viernes 12 de junio. Mónica Palacios denunció persecución política tras cambios en la presidencia del CNE. La legisladora cuestionó la salida de la autoridad electoral,
Acusó persecución política y aseguró que existen trabas para la oposición asambleísta de la Revolución Ciudadana. Mónica Palacios reaccionó a la designación de José Cabrera como nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. Viernes 12 de junio. Las selecciones de Corea del Sur y la República Checa se enfrentaron este jueves 11 de junio en la cancha del Estadio Guadalajara en el segundo partido de la jornada 1 del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, un resultado que afecta directamente a México. La selección mexicana y su similar de Corea del Sur arrancaron su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026 viernes 12 de junio. Esteban Torres fue elegido primer vicepresidente de la Asamblea tras la salida de Niels Olsen con 137 asambleístas registrados de un total de 151. El Pleno instaló la sesión número 100 en horas. Antes de las 5 de la tarde Torres fue elegido con 84 votos a favor, 58 en contra y una abstención, superando la mayoría absoluta requerida, 77 votos. La designación se produjo 2 días después de que Michelle Mancheno asumiera la presidencia del Parlamento, tras la renuncia de Niels Olsen, lo que dejó vacante la primera vicepresidencia. Viernes 12 de junio. Diana Atamain deja la presidencia del CNE, y José Cabrera es designado en su reemplazo. Una nueva mayoría conformada en el Consejo Nacional Electoral, CNE, decidió el 11 de junio de 2026 remover del cargo de presidenta del organismo a Diana Atamain y elegir a José Cabrera en su lugar. A 5 meses de las elecciones seccionales de noviembre, el cambio se produce cuando faltan 5 meses para las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026. Lunes 15 de junio. Detienen en Pifo a 3 supuestos integrantes de los Lobos. Uno de ellos tiene 16 años. Un operativo ejecutado en Pifo terminó con la captura de 3 presuntos miembros de los Lobos. Los investigan por posibles vínculos con microtráfico y robos. 3 presuntos integrantes de la organización delictiva. Lunes 15 de junio. Crimen de fiscal Alexandra Bravo en Manta es represalia por lucha contra estructuras delictivas. La funcionaria judicial fue asesinada este 14 de junio, hecho que fue condenado por Fiscalía. En el ataque murió también su hermana. La Fiscalía General del Estado rechazó este domingo 14 de junio de 2026 el crimen de la fiscal Gloria Alexandra Bravo Cedeño, cometido en Manta, provincia de Manabí. Lunes 15 de junio. ¿Qué le pasó a Oliver Tree? El cantante murió en un accidente de helicópteros en Río de Janeiro. El músico estadounidense Oliver Tree falleció a los 32 años tras una colisión aérea entre 2 helicópteros en Río de Janeiro. Cantante estadounidense Oliver Tree murió el domingo 14 de junio de 2026 en un accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro. Lunes 15 de junio. Consejo de la Judicatura enfrenta déficit de jueces y busca cubrir 278 plazas. Un informe técnico advierte que las salidas por jubilación aumentarían la necesidad de personal judicial, con mayor impacto en 4 provincias. El Consejo de la Judicatura informó que actualmente existen 210 vacantes de jueces en distintas unidades judiciales del país. Lunes 15 de junio. Alemania repite su historia 7-1 como Brasil ante Curazao. Los goles llovieron en el estadio de Houston con la victoria de Alemania ante Curazao en el debut del Grupo E del Mundial 2026. 7 goles. Alemania demostró su poderío y goleó sin miedo a Curazao. 7-1 terminó el marcador en el partido de debut jugado este domingo 14 de junio en el estadio de Houston. Lunes 15 de junio. Fujimori se aleja de Sánchez y su ventaja supera 18.000 votos al 98.59% del escrutinio. La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori, 1990 a 2000, obtiene el 50.052% del sufragio con 9.074.951 votos, mientras que el candidato de Juntos por el Perú tiene el 49.948% con 9.056.119 votos, de acuerdo al último reporte oficial de la oficina. Lunes 15 de junio. La selección de Ecuador cayó 1-0 ante Costa de Marfil en la primera fecha del Grupo E, en el Estadio Filadelfia, por el Mundial 2026.
Tras 4 años de espera para reivindicarse de la dolorosa eliminación en Qatar 2022, la Tri tuvo 2 ocasiones de abrir el marcador con remates de John Yeboah y Alan Minda, lunes 15 de junio. 12 cuerpos fueron trasladados a Guayaquil tras choque en Santa Elena. Las víctimas del siniestro en la vía Santa Elena-Guayaquil serán identificadas con pruebas de ADN, debido al estado en que quedaron los cuerpos la tarde de este domingo, en los exteriores del Centro Forense de Santa Elena, lunes 15 de junio. La selección de Suecia comenzó a toda máquina el Mundial 2026 al derrotar 5-1 a su similar de Túnez, en una exhibición redonda por parte del equipo dirigido por Graham Potter. El Estadio Monterrey fue el escenario perfecto para el debut escandinavo en esta Copa del Mundo, pues mostraron su mejor versión ante el cuadro africano que vio vulnerada su elogiada defensiva. Martes 16 de junio. Cancillería anuncia integración de peritos de Argentina a la investigación del caso Mónica Silva. El gobierno nacional comunicó que 2 especialistas auditarán el proceso penal tras las denuncias previas de amenazas contra la víctima. Martes 16 de junio. Noboa visitó el Pentágono y plantea financiar la seguridad mediante tratados comerciales. El secretario Pete Hegseth evaluó con el presidente de Ecuador las políticas de defensa regional y la coalición Escudo de las Américas impulsada por Trump. El presidente de la República, Daniel Noboa, mantuvo una reunión bilateral con el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, este 15 de junio de 2026 en las instalaciones del Pentágono, martes 16 de junio. Reino Unido prohibió redes sociales a menores de 16 años, podría aplicarse en Ecuador. El Parlamento británico bloqueó plataformas digitales para proteger a niños, mientras el legislativo ecuatoriano alista un debate para su regulación. Gobierno del Reino Unido ordenó el bloqueo de plataformas digitales para usuarios menores de 16 años, una normativa que entrará en vigencia técnica en 2027 y que sancionará a las operadoras tecnológicas. En paralelo, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó en mayo de 2026 el informe para el primer debate de un proyecto de ley que busca restringir el acceso a entornos digitales a niños menores de 13 años. Martes 16 de junio. 5 fallecidos tras accidente de avión militar en la India. El accidente del avión AN-32 ocurrió en la base aérea de Jorat. Las autoridades han ordenado una investigación inmediata. El pasado sábado 13 de junio, un avión militar indio se estrelló cuando aterrizaba en una base de la Fuerza Aérea en la ciudad de Jorat. Martes 16 de junio. Exministro de Energía rechaza el blindaje de pruebas impulsado por SELEC y Progen. La defensa técnica de Antonio González repudia la solicitud de reserva en Florida sobre los millonarios contratos suscritos en la crisis eléctrica. La defensa técnica del exministro de Energía, Antonio González, rechazó formalmente este 15 de junio de 2026 la solicitud de confidencialidad impulsada por la Corporación Eléctrica del Ecuador, SELEC, y la contratista Progen Industries en un tribunal federal de Florida, Estados Unidos. Martes 16 de junio. La selección de Egipto y Bélgica inauguraron su participación en el Mundial 2026 con un intenso duelo disputado en el estadio de Seattle. Aunque ambos equipos generaron ocasiones de peligro desde el arranque, fueron los faraones quienes lograron romper el cero y tomar la ventaja en un encuentro de alta exigencia. Martes 16 de junio. Uruguay 1-1 Arabia Saudita por el Grupo H del Mundial. Resumen del 15 de junio de 2026. La Celeste comenzó perdiendo con el gol de Al-Amri y empató gracias a Maxi Araujo. Intentó hasta el último minuto, pero por la poca efectividad y el arquero Alowais, el partido terminó 1-1. Martes 16 de junio. Mundial 2026. Irán y Nueva Zelanda empatan en un vibrante debut por el Grupo G con grupo de infarto. Nueva Zelanda sorprendió con su juego físico y Elijah Just puso a soñar a Oceanía, pero la jerarquía de Irán pesó para el 2-2 debut de Irán y Nueva Zelanda en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Regaló uno de los partidos más vibrantes del inicio de la Copa del Mundo.
Martes 16 de junio. España igualó 0-0 contra Cabo Verde por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. La selección de España iguala sin goles contra Cabo Verde, en el encuentro correspondiente a la primera jornada del Grupo H del Mundial 2026. Miércoles 17 de junio. Noruega derrota a Irak 4-1. Erling Haaland brilló en el debut de la selección de Noruega en la Copa del Mundo 2026, al registrar un doblete que ayudó a su equipo a derrotar 4-1 a su similar de Irak. Miércoles 17 de junio. El Gobierno Nacional dispuso este 16 de junio un nuevo estado de excepción en 10 provincias y 3 cantones del país como respuesta a un deterioro sostenido de la seguridad, marcado por el aumento de homicidios, ataques armados y la expansión de estructuras del crimen organizado. Miércoles 17 de junio. Argentina golea a Argelia 4-0. Con goles de Messi, la selección argentina comenzó este martes su participación en el Mundial 2026 frente a Argelia. El encuentro, correspondiente a la primera fecha del Grupo J, ya transita su segunda tiempo en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos. Miércoles 17 de junio. Juez de Estados Unidos aprueba orden de confidencialidad que cobija a Select, Progen y Astrobricks. A un magistrado de Florida validó el acuerdo entre la estatal ecuatoriana y la firma estadounidense para el manejo de información protegida. Sean P. Flynn, juez de la Corte del Distrito Medio de Florida, aprobó una orden de confidencialidad en el litigio que mantiene la Corporación Eléctrica del Ecuador. Miércoles 17 de junio. Asesinato de fiscal Gloria Bravo en Manta encendió las alarmas de Human Rights Watch. La funcionaria judicial, que investigaba casos de homicidios y ataques con drones, es la tercera fiscal ejecutada en esta ciudad desde 2022. La organización internacional Human Rights Watch, HRW. Miércoles 17 de junio. Defensa de Aquiles Álvarez analizará una denuncia por perjurio contra testigo de fiscalía tras el testimonio anticipado. La defensa. El alcalde de Guayaquil corroborará lo dicho por José Ceballos Avellán para constatar si mintió o no el testigo. En mi opinión, ha sido bastante vacío en algunas cosas, contradictorio y en otras creo que ha mentido. Miércoles 17 de junio. Ministerio de Trabajo emitió prohibición en contra del alcalde Cristian Zamora. El certificado estatal confirma la sanción del exburgomaestre Azuayo para ejercer cargos y agudiza el vacío de poder en el cabildo tras la suspensión de los derechos de participación política en contra del alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, por violencia política de género. El Ministerio de Trabajo emitió la alerta de prohibición de ejercer cargos públicos. Miércoles 17 de junio. Alias Sampaio y 3 policías llegan a la cárcel del encuentro tras operativo en Machala. El traslado se realizó bajo fuerte resguardo, luego de que un juez dictara prisión preventiva y ordenara 30 días de instrucción fiscal en el caso Christopher Mejía, alias Sampaio, junto a 3 policías, fue trasladado a la cárcel del encuentro en la provincia de Santa Elena. Miércoles 17 de junio. Francia venció 3-1 a Senegal por el Grupo 1 del Mundial. Resumen del 16 de junio de 2026. Uno de los favoritos para ganar el Mundial 2026 tuvo su debut este martes 16 de junio. Francia enfrentó a Senegal en el estreno del Grupo 1 y tuvieron un debut por todo lo alto. En un partido con un segundo tiempo muy entretenido, los galos se impusieron por 3-1 con un doblete de Kylian Mbappé desde el arranque del partido. Jueves 18 de junio. El Tribunal Supremo condena a Eduardo Bolsonaro a 4 años de cárcel por coacciones. La Corte Suprema brasileña condenó este martes al exdiputado Eduardo Bolsonaro por sus intentos de impulsar sanciones de Estados Unidos contra Brasil para que Washington interfiriera a favor de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, en un juicio por golpismo. Jueves 18 de junio. La máxima figura de la selección de Portugal se expresó luego del empate 1-1 contra Congo. En el primer partido mundialista. Conoce lo que dijo aquí. Debut de Portugal en el Mundial 2026 no fue el esperado. El empate 1-1 ante la República Democrática del Congo dejó un sabor amargo en la afición lusa,
pero el capitán y referente absoluto, Cristiano Ronaldo, no tardó en acudir a sus redes sociales para enviar un mensaje de calma y resiliencia a todo el país a través de su cuenta de Instagram. El astro portugués compartió una postal del encuentro acompañada de un texto contundente: no fue el resultado que queríamos, pero en un mundial cada punto se pelea con el alma, el camino es largo y la fe sigue intacta, nos levantamos y nos enfocamos en lo que viene. Vamos Portugal. Pesar de que el juego colectivo de los dirigidos por Roberto Martínez estuvo lejos de su mejor versión, la tarde de este miércoles 17 de junio quedará grabada en los libros de historia del fútbol gracias al 7. Jueves 18 de junio. Organizaciones sociales se unen para impulsar revocatoria contra Daniel Noboa. Dirigentes de varios sectores anunciaron que impulsarán la recolección de firmas y atribuyen a ello incumplimientos, corrupción e inseguridad como motivos. Propuesta de una revocatoria de mandato contra el presidente Daniel Noboa sumó este 17 de junio el respaldo público de varias organizaciones sociales, indígenas, sindicales y de trabajadores. Jueves 18 de junio. Colombia 3-1 Uzbekistán. Victoria de la selección en su debut en el Mundial. Colombia debutó en el Mundial 2026 en un templo del fútbol, el Estadio Azteca, el mismo que coronó al Rey Pelé y a Diego Maradona. En 1970 y 1986 enfrentó y venció 3-1 a un Uzbekistán cuyo nombre no dice mayor cosa, pero que exigió por momentos. Jueves 18 de junio. Presentan nueva solicitud de juicio político contra Inés Manzano por caso Progen. Asambleístas de Revolución Ciudadana presentaron una solicitud de juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. 3 asambleístas de Revolución Ciudadana presentaron una nueva solicitud de juicio político en contra de la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. Jueves 18 de junio. Mundial. Inglaterra derrotó 4-2 a Croacia en Texas. Inglaterra venció 4-2 a Croacia en Dallas, en un encuentro correspondiente a la primera fecha del Grupo L del Mundial, que tuvo emoción de principio a fin, con 6 goles, un penal repetido y varias remontadas en el marcador. El equipo inglés se puso en ventaja con Harry Kane, que convirtió un penal tras una falta de Modric sobre Madueke dentro del área. Jueves 18 de junio. Fue un duelo cerrado y muy disputado. Panamá dominó la posesión, 63%, y generó más llegadas, pero le faltó precisión frente al arco. Ghana se defendió bien y aprovechó su única oportunidad clara en el tiempo agregado. Gana 1-0 Panamá. Mundial 2026 Grupo L gana. Jueves 18 de junio. Progen y Astrobricks acercan a Selec y exigen millonarias compensaciones por daños reputacionales. Progen interpuso una contrademanda civil contra la Corporación Eléctrica del Ecuador, Selec EP, acusándola de presuntos incumplimientos contractuales y de dirigir una campaña de difamación. Jueves 18 de junio. Delcy Rodríguez removió de sus cargos a un colaborador cercano de Maduro y a la hija de Hugo Chávez en Venezuela. Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció una nueva modificación en su gabinete al remover al mayor general Jorge Márquez Monsalve del Ministerio de Hábitat y designar en su lugar a la arquitecta y profesora universitaria Paola Posani. Jueves 18 de junio. Crimen en Daule dejó 4 muertos. Era el segundo ataque para una de las víctimas. El hombre que conducía un auto, en compañía de sus familiares, había huido de un intento de sicariato, que también se registró en la parroquia La Aurora. Una nueva masacre se registró este sábado 13 de junio de 2026 en los exteriores de una urbanización ubicada en la avenida León Febres Cordero, en la parroquia La Aurora, del cantón Daule. Jueves 18 de junio. Balacera en el aeropuerto de Guayaquil deja 2 menores detenidos y un cabecilla muerto. La Policía Nacional, en coordinación con el CNI, retuvo a 2 adolescentes en flagrancia tras el ataque armado registrado en el aeropuerto de Guayaquil. A través de su cuenta en X, el ministro del Interior, John Reinberg, detalló que la intervención fue ejecutada de forma conjunta por la Policía Nacional y el Centro de Inteligencia Estratégica. Jueves 18 de junio. Nuevos detalles del caso de Natalie Mafla. Identifican a joven que tuvo su celular tras desaparición. El celular de Natalie Mafla estuvo varios días en manos de un amigo tras su desaparición, lo que genera dudas sobre su manejo y la investigación en su versión,
El joven indicó que aquel jueves 4 de junio estuvo con ella consumiendo bebidas alcohólicas y que luego la dejó en los exteriores de la Escuela Politécnica Nacional. Jueves 18 de junio. Bloque legislativo de ADN busca que la Fiscalía realice actos urgentes para precautelar la información relacionada con la compra de trolebuses eléctricos por parte del municipio de Quito. El asambleísta Javier Ordóñez acudió al Ministerio Público para entregar la información recabada y, ante los cuestionamientos sobre la fiscalización al caso Progen, arremetió contra uno de los periodistas. Viernes 19 de junio. Grave fractura de Ismael Koné en Canadá vs Qatar. Así se dio la lesión en el Mundial 2026. Aunque goleó 6-0, la selección canadiense se vio afectada con la lesión de su mediocampista. Mira aquí las fuertes imágenes y cómo quedó la pierna de Koné. La fiesta del fútbol se tiñó de dramatismo este jueves 18 de junio durante el encuentro entre Canadá y Qatar. Viernes 19 de junio. Caso Mónica Silva. CEPAM y CIDH asumen su representación por muerte violenta. El CIDH y CEPAM asumieron la representación legal del caso de Mónica Martina Koniuszek. Desde el CDH señalan que se trataría de una muerte violenta. Caso de la activista Mónica Martina Koniuszek, conocida socialmente como Mónica Silva, continúa generando atención pública. Viernes 19 de junio. Drones golpea por segunda vez en una semana una refinería clave de Moscú. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó la ofensiva contra la instalación petrolera, mientras las autoridades rusas aseguraron haber interceptado decenas de aeronaves no tripuladas. Viernes 19 de junio. Noboa vuelve a declarar el conflicto armado en Ecuador y amplía la protección legal a los militares. El Ejecutivo autoriza indultos y amnistías para las fuerzas del orden tras el asesinato en Guayaquil de un cabecilla de la peligrosa banda criminal Los Águilas, que se movía con total libertad. El gobierno de Daniel Noboa volvió a declarar un conflicto armado interno en Ecuador. Viernes 19 de junio. Elecciones Ecuador 2026. Revolución Ciudadana acusa persecución y retrasa anuncio de alianzas. Gabriela Rivadeneira, presidenta del correísmo, se dirigió, en una grabación, compartida en redes sociales, a su militancia y a la ciudadanía. La consigna es, o te sometes o te persigo y encarcelo. Esto no es democracia, es dictadura. Con esas palabras, Gabriela Rivadeneira. Viernes 19 de junio. Expulsan de Colombia a alias Javi, uno de los criminales más buscados en Ecuador. Ronald Macías, cabecilla de los choneros, fue detenido en Colombia. El operativo se concretó tras una coordinación entre autoridades de ambos países. Medida fue ejecutada por Migración Colombia luego de que el ciudadano ecuatoriano fuera localizado y detenido en Bogotá. Viernes 19 de junio. Caso Ispol. 6 sentenciados y una reparación de $693 millones. En el caso de Cebales, 6 personas fueron sentenciadas a 6 años y 8 meses de prisión por falsedad de información. Conoce los detalles del proceso después de más de 5 años de investigaciones, denuncias y procesos judiciales. El denominado caso de Cebales registró una de sus decisiones más importantes. Viernes 19 de junio. Ataque armado en el aeropuerto de Guayaquil. Dictan internamiento preventivo para 2 adolescentes en un hecho que vuelve a poner bajo la lupa la violencia vinculada al crimen organizado en Guayas. La justicia dispuso el internamiento preventivo de 2 adolescentes implicados en un ataque armado registrado en el aeropuerto de Guayaquil. Viernes 19 de junio. Operativo militar en Guayaquil deja armas, municiones y droga decomisadas en Los Vergeles. Las Fuerzas Armadas allanaron 3 viviendas en el norte de Guayaquil y encontraron armamentos, sustancias ilícitas y otros hallazgos. Operativo militar decomiso de armas, decomiso de drogas. Viernes 19 de junio. Un adolescente fue detenido tras tiroteo en Times Square, New York, durante celebración de los Knicks en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Una persona fue detenida tras registrarse varios disparos este jueves 18 de junio en Times Square, en pleno corazón de Manhattan. Viernes 19 de junio.
Así le hemos contado la victoria 4-1 de Suiza ante Bosnia, 2 goles de Manzambi, uno de Vargas y otro de X Haka dan la victoria a los helvéticos en un partido más disputado de lo que da a entender el marcador. Suiza da un paso de gigante para liderar el grupo B. Viernes 19 de junio. Caso Mónica Silva. Informe forense reveló existencia de lesiones incompatibles con un suicidio. La investigación incorpora cooperación entre Ecuador y Polonia, mientras nuevas evidencias apuntarían a una posible muerte violenta ocurrida en Montañita. La muerte de la activista anticorrupción Mónica Martina Koniuszek continúa bajo investigaciones. Viernes 19 de junio. Canadá humilla 6-0 a Qatar pero lamenta la grave lesión de Kone, que se perderá el resto del Mundial 2026. Canadá quedó este jueves en el umbral de los 16avos de final del Mundial de Norteamérica 2026 al aplastar 6-0 a Qatar y celebrar su primer triunfo en la historia del torneo. Viernes 19 de junio. El Papa León XIV visitará Perú en noviembre. La visita marcará el regreso del pontífice a la nación donde residió 2 décadas y desarrolló gran parte de su vida pastoral como misionero agustino y como obispo de Chiclayo. Este jueves 18 de junio, el presidente de Perú, José María Balcázar, confirmó que el Papa León XIV viajará al país durante la primera quincena de noviembre. Viernes 19 de junio. Así le hemos contado el partido entre México y Corea del Sur, 1-0, los locales jugarán los 16avos de final en el Estadio Azteca el 30 de junio sin importar el resultado contra Chequia. México ha asegurado su pase a la próxima ronda del Mundial con una apretada victoria frente a Corea ante 45.500 aficionados en Guadalajara. El triunfo hace que los mexicanos jueguen los 16avos de final en el Estadio Azteca el 30 de junio contra un rival aún por definir. Los locales capitalizaron en el segundo tiempo un error del portero asiático, Kim Song-gyu, para abrir el marcador de un partido trabado y de pocas oportunidades. A pesar de la pifia, Song-gyu se convirtió después en el héroe para los asiáticos al tapar 2 grandes disparos de los delanteros mexicanos, uno de ellos a Raúl Jiménez en el área chica. Viernes 19 de junio. Chequia y Sudáfrica firman un tenso empate 1-1 que deja su futuro en el aire dentro del Mundial 2026. La acción del Grupo A en la segunda jornada de la Copa del Mundo 2026 arrancó con un duelo donde el miedo a perder terminó pesando tanto como las ganas de ganar. Lunes 22 de junio. Bélgica empató 0-0 ante Irán y definirá su clasificación en el Mundial 2026 con Nueva Zelanda. La expulsión de Nathan Ngoy en el minuto 66 condicionó el tramo final del partido. Lunes 22 de junio. España no tuvo piedad y goleó a Arabia Saudita en la Copa Mundial de la FIFA. La Roja mostró una versión contundente y venció 4-0 a Arabia Saudí en la segunda jornada del Grupo H. Lunes 22 de junio. Colombia elige a Abelardo de la Espriella como su nuevo presidente. Según conteo preliminar, Abelardo de la Espriella ganó la segunda vuelta de las elecciones y fue elegido como el nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026 a 2030. Colombia cerró una de sus jornadas electorales más ajustadas de los últimos años. Lunes 22 de junio. Estados Unidos e Irán inician negociaciones en Suiza con primeros avances hacia un acuerdo definitivo. Las negociaciones de alto nivel entre Estados Unidos e Irán comenzaron este domingo en el complejo de Burgenstock, en Suiza, lunes 22 de junio. Hallan 2 cuerpos atados y en descomposición en vía a baños termales. Los cadáveres de 2 hombres fueron encontrados entre arbustos en San Vicente. La policía investiga un posible doble crimen y traslado de cuerpos. Un nuevo hecho violento sacude a la provincia de Santa Elena. Lunes 22 de junio. Lo que debía ser una fiesta terminó en tragedia. Ataque mientras veían jugar a Ecuador en Ibarra. 2 sicarios de 16 años atacaron el sábado a, según espectadores del Mundial 2026 en Ibarra. Una adolescente murió y 6 personas resultaron heridas durante el ataque en Ibarra.
Lunes 22 de junio. Hernán Higuera agradeció apoyo y pide no politizar el caso de su hijo. El periodista difundió una carta en la que agradece la solidaridad recibida y pide que la situación de su familia no sea utilizada con fines políticos. El periodista de Ecuavisa, Hernán Higuera, se pronunció la mañana de este sábado 20 de junio luego de anunciar que no continuará con la investigación relacionada con el caso Progen. Lunes 22 de junio. Terror y muerte en club nocturno de Tosagua. 3 personas fueron asesinadas en ataque armado. 2 hombres y una mujer fueron las víctimas del ataque armado perpetrado al interior de un nightclub. 2 hombres en moto llegaron a sembrar terror. Lunes 22 de junio. Sorpresa mundialista. Cabo Verde empata 2-2 con Uruguay y todo apretado en el grupo H. Las posiciones en el grupo quedaron apretadas. Uruguay necesita una victoria ante España para asegurar la clasificación. Martes 23 de junio. Noruega vence 3-2 a Senegal con doblete de Haaland y avanza en el Mundial 2026, ya clasificados a la próxima fase. Noruega y Francia dominan la llave con 6 puntos cada uno, mientras Senegal e Irak no suman puntos. Un choque de realidades opuestas y alta tensión se vivirá en el New York. Martes 23 de junio. CNT anunció recuperación parcial de servicios tras falla en sus centros de datos. El 75% de las operaciones en la nube ya fue restablecido y cerca del 80% de usuarios institucionales comenzó a recuperar la operatividad. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNTEP, informó que una falla en el suministro total de energía. Martes 23 de junio. Puede ser deportado José Serrano. Esto se sabe tras su salida de una cárcel migratoria. Ecuador mantiene una causa abierta contra el exfuncionario. La protección CAT sigue marcando el debate. El estatus migratorio aún no ha sido confirmado. La posible salida de José Serrano, exministro del Interior del gobierno de Rafael Correa, del centro de detención de Chrome, en Miami. Martes 23 de junio. Retienen bus que circulaba con una sola llanta en el sur de Guayaquil. Denuncia alertó sobre una unidad que circulaba en condiciones peligrosas. La ATM confirmó la retención del vehículo y su traslado al CRV. Martes 23 de junio. Disturbios tras las elecciones de Colombia dejan un muerto, 4 heridos y al menos 2 capturados. Las autoridades reportaron daños a estaciones del MIO, cámaras de fotodetección y otros bienes públicos. Martes 23 de junio. Francia goleó 3-0 a Irak y ya está clasificada. Así quedó la tabla del Grupo 1 del Mundial 2026. Francia derrotó 3-0 a Irak en Filadelfia y aseguró su clasificación a 16avos del Mundial 2026 con una destacada actuación de Kylian Mbappé. Francia se clasifica a los 16avos de final. Martes 23 de junio. La selección argentina volvió a dar una muestra de buen fútbol, se impuso por 2-0 ante Austria en el AT&T Stadium de Dallas y se aseguró la clasificación a los 16avos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con un doblete récord de Lionel Messi, que en el arranque había errado un penal. La albiceleste se quedó con los 3 puntos y con el primer puesto del Grupo J. Martes 23 de junio. 4 fallecidos y 3 heridos en ataque armado en complejo turístico del Lago Agrio. Se conoció que 2 ciudadanos colombianos estarían entre las víctimas de este hecho violento. Al menos 7 personas fueron baleadas en un ataque armado dentro de un local turístico situado en el sector La Playita, en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Martes 23 de junio. Ecuador y Estados Unidos firmaron este lunes, 22 de junio, la Carta de Implementación de Frontera Segura. El acuerdo busca fortalecer la cooperación bilateral para enfrentar amenazas como el crimen transnacional, el narcotráfico, la migración irregular y otros delitos que afectan las zonas fronterizas. Ecuador y Estados Unidos fortalecen cooperación en seguridad. Martes 23 de junio. Argelia-Jordania 1, Argelia 2. Resumen, goles y resultado del Mundial 2026. Argelia tira de épica para remontar en la segunda mitad y jugarse en la última jornada la clasificación. Jordania, ya eliminada. Jordania se midió a Argelia en la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026, martes 23 de junio.
ONU exige protección para activistas tras el asesinato de Mónica Silva en Ecuador. La relatora especial alertó sobre riesgos para quienes defienden derechos fundamentales y pidió una investigación independiente del caso. La relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, Andrea Bolaños, pidió al Estado ecuatoriano reforzar las garantías de protección para activistas tras el asesinato de la defensora polaca Mónica Martina Koniuszek, conocida públicamente como Mónica Silva. Martes 23 de junio. Noruega vence 3-2 a Senegal con doblete de Haaland y avanza en el Mundial 2026, ya clasificados a la próxima fase. Noruega y Francia dominan la llave con 6 puntos cada uno, mientras Senegal e Irak no suman puntos. Un choque de realidades opuestas y alta tensión se vivirá en el New York. Miércoles 24 de junio. Croacia sufre pero derrota y elimina a Panamá del Mundial 2-0-2-6. A los ajedrezados se les dificultó sacar el resultado ante los canaleros, quienes no desistieron y pelearon hasta el final. Croacia se midió a Paraguay en la segunda jornada del Grupo L. Miércoles 24 de junio. Apareció Cristiano Ronaldo y Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán en el Mundial. Resumen del 23 de junio de 2026. Cristiano Ronaldo ya empezó a hacer ruido en el Mundial 2026. Miércoles 24 de junio. Ecuador archivó el proyecto de ley que buscaba regular el uso de redes sociales. La Asamblea archivó el proyecto de ley del uso de redes sociales con amplio respaldo, al considerar que vulneraba la libertad de expresión. Casi la totalidad de la Asamblea Nacional. Miércoles 24 de junio. Ecuador reafirma su intención de salir del Sucre. Noboa emitió decreto con la denuncia del tratado mediante decreto ejecutivo 430. El presidente de la República denuncia en su totalidad el tratado constitutivo del sistema creado en la época correísta. Ecuador dio un paso más para salir del sistema unitario de compensación regional de pagos. Miércoles 24 de junio. Inglaterra y Ghana igualaron 0-0 en la segunda jornada del Grupo L del Mundial 2026, en un partido intenso, pero los de Reino Unido Mundial desperdiciaron varias oportunidades claras de gol. La selección inglesa, que llegaba motivada tras su victoria por 4-2 sobre Croacia. Miércoles 24 de junio. Presuntos incrementos patrimoniales injustificados de alcaldes y prefectos se fiscalizarán en comisión de la Asamblea Nacional. El Pleno dio un plazo máximo de 90 días para que la comisión presente un informe con conclusiones. Miércoles 24 de junio. Colombia vencerá 1-0 la resistencia de Road Congo y atrapa la clasificación. Los cafeteros pagan su falta de efectividad durante más de una hora, pero un gol de Muñoz les da el segundo triunfo seguido. Es la séptima selección que pasa a la segunda fase. Miércoles 24 de junio. Problemas de salud impidieron que Lenín Moreno rinda su testimonio en el caso Sinohydro. Procesados refutan la teoría de fiscalía. La etapa de juicio completa 22 días de audiencia de juzgamiento. Miércoles 24 de junio. Segura EP tenía un rendimiento del 27%, hoy está en el 97%, dice Reinberg tras denuncia por presunto espionaje. El ministro del Interior respaldó la denuncia presentada por la ministra de Gobierno y cuestionó el uso que se habría dado al sistema de vigilancia. El ministro del Interior, John Reinberg, afirmó que el sistema de monitoreo de Segura EP registraba un rendimiento del 27% cuando fue asumido por el gobierno. Miércoles 24 de junio. Comisión de la ONU acusa de nuevo a Israel de genocidio en la Franja de Gaza. Un nuevo informe sostiene que existen motivos razonables para concluir que las fuerzas israelíes continúan cometiendo genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Miércoles 24 de junio. Noruega prohíbe el uso de inteligencia artificial para niños de 6 a 13 años. La medida se aplicará desde agosto de 2026 tanto en escuelas como en hogares. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, prohibió el uso de herramientas de inteligencia artificial para los niños de entre 6 y 13 años. Jueves 25 de junio. La falla tectónica más grande del mundo alcanza su máximo nivel de tensión en 1000 años. Los expertos temen una gran ruptura,
Un estudio publicado recientemente por científicos de la Universidad de Hawái en Manoa reveló que la falla de San Andrés y la falla de San Jacinto, en el sur de California, alcanzaron el mayor nivel de tensión tectónica en 1000 años. Jueves 25 de junio. Brasil golea 3-0 a Escocia y pasa a 16avos como primero del Grupo C del Mundial 2026. Vinicius Jr. anotó un doblete para la clasificación del pentacampeón como líder del grupo. Jueves 25 de junio. Dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2 sacudieron Venezuela y dejaron edificios colapsados. Dos terremotos de magnitudes 7.5 y 7.2 se registraron en menos de un minuto la tarde de este miércoles 24 de junio en Venezuela, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Inicialmente se había reportado jueves 25 de junio. Sudáfrica derrota a Corea del Sur y avanza a 16avos del Mundial 2026. Sudáfrica ganó 1-0 a Corea del Sur. Los sudafricanos se colocaron como sublíderes del grupo a jueves 25 de junio. La selección de Marruecos rubricó su pase a los 16avos de final del Mundial del 2026. La última aduana de la fase de grupos resultó más compleja de lo que se hubieran imaginado los africanos, ya que se toparon con unos férreos haitianos que les complicaron por lapsos del partido, pero aún así no fue impedimento para que los marroquíes se marcharan con la victoria, 4-2, fiesta marroquí. Los africanos se clasifican a 16avos goleando a Haití. Jueves 25 de junio. Pavel Muñoz exige pruebas a Reinberg por vincular a Quito con el caso Segura EP. Pavel Muñoz calificó de infamias las declaraciones de John Reinberg y cuestionó que se intente trasladar a Quito la investigación por las cámaras de Segura EP. Jueves 25 de junio. Conductor apenas comenzaba su viaje hacia Dakota del Norte cuando tomó un desvío equivocado que lo llevó a una zona residencial con calles demasiado estrechas. Al momento de tomar una curva cerrada, la maniobra falló y el vehículo volcó. Según medios internacionales, el camión se volcó. Transportaba cerca de 406 colmenas con entre 60.000 y 80.000 abejas en cada una. Millones de abejas invaden una zona residencial en Texas. Jueves 25 de junio. Final del Mundial 2026. Donald Trump y Gianni Infantino entregarán el trofeo al campeón. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asistirá a la final del Mundial de Fútbol del próximo 19 de julio en el estadio Nueva York, Nueva Jersey, MetLife, y participará en la entrega del trofeo al equipo campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Viernes 26 de junio. Terremoto de magnitud 6.9 sacude el norte de Japón y se siente hasta Tokio. La Agencia Meteorológica de Japón reportó un terremoto de magnitud 6.9 el 24 de junio. Iwate es una zona. Un terremoto de magnitud 6.9 sacudió el norte de Japón. El epicentro se localizó frente a la prefectura de Iwate, a una profundidad de 50 kilómetros, según informó la Agencia Meteorológica de Japón. Viernes 26 de junio. TCE admite denuncia contra alcalde de Machala por presunta campaña anticipada. El Tribunal Contencioso Electoral admitió a trámite una denuncia por presunta infracción electoral contra el alcalde de Machala, Darío Macas, en un caso que lo coloca bajo análisis judicial por supuestos actos de campaña anticipada en la provincia de El Oro. Viernes 26 de junio. Daniel Noboa se reunió con Kristi Noem. Las claves del encuentro en Estados Unidos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inició su agenda oficial en Nueva York, Estados Unidos, este jueves 25 de junio de 2026, manteniendo una reunión de alto nivel con Kristi Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas. Viernes 26 de junio. Complejo Judicial Norte de Quito hallan mensaje intimidante dirigido a jueces en objeto sospechoso. La mañana de este jueves 25 de junio, un fuerte despliegue policial alteró la tranquilidad en los exteriores del Complejo Judicial Norte, en Quito, debido a la alerta por un paquete sospechoso. Los uniformados de las unidades especializadas. Viernes 26 de junio. Ángela Plúa fue detenida durante el operativo Digitador, que investiga una presunta red de corrupción vinculada a trámites de tránsito en Manabí. La alcaldesa de Jipijapa, Ángela Plúa Santillán,
fue detenida la madrugada de este 25 de junio durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado en la provincia de Manabí. La intervención forma parte de una investigación por presunta delincuencia organizada. Viernes 26 de junio. Buscan a familias enteras. El drama de los desaparecidos tras los terremotos en Venezuela. Países de América, Europa y Asia anunciaron el envío de equipos de rescate y ayuda humanitaria para apoyar a Venezuela tras los terremotos. La tragedia provocada por los dos fuertes terremotos que sacudieron Venezuela este 24 de junio, dejó una escena que se repite en redes sociales. Decenas de familias buscando a sus seres queridos. Viernes 26 de junio. Australia generó más peligro que Paraguay, que se quedó en 0.25 goles esperados. El equipo oceánico también superó a Paraguay en circulación, 427 pases. El conjunto australiano duplicó prácticamente los intentos de Paraguay. 7. Australia dominó el balón durante el empate sin goles frente a Paraguay. Australia. Viernes 26 de junio. Costa de Marfil le gana 2-0 a Curazao y avanza como segunda del Grupo E del Mundial 2026. Costa de Marfil, ganadora por 0-2 contra Curazao, se clasificó este jueves para los 16avos de final como segunda del Grupo E. Viernes 26 de junio. Países Bajos se impuso 3-1 sobre Túnez por la última fecha del Grupo F, en el estadio Kansas City, en el Mundial 2026 y se quedó con el primer lugar. El Arrowhead Stadium es el escenario de un enfrentamiento crucial en el cierre de la fase de grupos. Viernes 26 de junio. Japón empató 1-1 con Suecia por la fecha 3 del Grupo F del Mundial 2026 en el estadio Dallas. Japón y Suecia empataron 1-1 en el Dallas Stadium por la tercera fecha del Grupo F del Mundial 2026 en un duelo que se resolvió en el segundo tiempo. Viernes 26 de junio. Ecuador hace historia. Derrota por primera vez en el certamen de la FIFA a un campeón del mundo. Ecuador escribió una de las páginas más importantes de su historia en los mundiales al imponerse 2-1 sobre Alemania, 4 veces campeona del mundo. Viernes 26 de junio. Turquía frena la fiesta de Estados Unidos y se despide del Mundial 2026 con un triunfo. La selección de los Estados Unidos no logró terminar la fase de grupos de manera invicta después de caer en el último minuto ante Turquía 3-2. Lunes 29 de junio. Terremotos en Venezuela dejan casi 1.500 muertos. Se agota el tiempo de rescate. El gobierno de Delcy Rodríguez evita hablar de desaparecidos, una cifra que Naciones Unidas calcula en unos 50.000 e incluso se prevé que la cifra sea mayor. Miles de rescatistas, familiares y voluntarios excavan día y noche entre montañas de concreto para hallar sobrevivientes. Lunes 29 de junio. Hallan sin vida a la familia del futbolista Lucas Trejo tras 74 horas de búsqueda tras terremotos en Venezuela. Los cuerpos de la esposa y los dos pequeños hijos del defensor argentino fueron localizados entre los escombros de su residencia en La Guaira. Lunes 29 de junio. Mundial 2026. Canadá elimina a Sudáfrica 1-0 y se convierte en la primera selección en octavos de final. Un gol al minuto 90+1 del volante Steven Eustaquio permitió a la selección de Canadá sellar una clasificación histórica. Lunes 29 de junio. La Fiscalía General del Estado realizó este domingo 28 de junio una nueva actualización sobre los 8 niños que desaparecieron el 27 de junio en Conocoto. 5 de los 8 niños desaparecidos en Conocoto. Lunes 29 de junio. Amigo es Revolución Ciudadana. Rafael Correa confirma alianza electoral para las seccionales. El expresidente de Ecuador y líder de la Revolución Ciudadana recordó que la alianza responde a la suspensión de su movimiento político. Lunes 29 de junio. La falla de San Andrés alcanza su mayor presión en 1000 años y eleva el riesgo de un gran terremoto. Bajo el sur de California se está acumulando una tensión que preocupa a los investigadores. La clave está en cómo podrían comportarse varias fallas conectadas entre sí. La CNMC. Lunes 29 de junio.
Donald Trump volvió a amenazar a Irán tras nuevos ataques de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. 28 de junio de 2026. El ejército de Estados Unidos lanzó este sábado una nueva ofensiva sobre territorio iraní al bombardear 10 objetivos militares ubicados en el sur del país y en los alrededores del estrecho de Hormuz. Lunes 29 de junio. Caso Mónica Silva. Familia pidieron que Reimberg rinda versión por declaraciones sobre supuesto suicidio porque John Reimberg afirmó que Mónica Silva se suicidó. ¿En qué información basó esa declaración y quién se la proporcionó? Esas son algunas de las preguntas que la defensa de la familia de Mónica Silva busca que responda el ministro del Interior, John Reimberg, dentro de la investigación por la muerte de la activista. Lunes 29 de junio. 5 sismos sacudieron a Colombia durante la madrugada del domingo 28 de junio. El movimiento telúrico más fuerte alcanzó una magnitud de 4.3 con epicentro en el departamento de Chocó. Las autoridades no reportan emergencias. Una madrugada movida. Lunes 29 de junio. Descubren en Rumipamba una tumba de 1000 años que revela cómo vivían los antiguos quiteños. El hallazgo arqueológico evidencia antiguos intercambios entre distintas poblaciones. Las evidencias revelan rituales funerarios. Lunes 29 de junio. Murió Waldo Urrego, el inolvidable villano de la televisión colombiana. El actor falleció a los 80 años. Participó en producciones como Amar y Vivir, La mujer del presidente y Café. Con aroma de mujer. La televisión colombiana está de luto. A los 80 años falleció el actor Waldo Urrego a causa de un infarto. Martes 30 de junio. Denuncian hostigamiento e insultos de hinchas mexicanos frente al hotel de concentración de la selección de Ecuador. La previa del partido entre México y Ecuador por el Mundial 2026 estuvo marcada por un incidente protagonizado por un grupo de aficionados mexicanos, quienes se concentraron en los exteriores del hotel donde descansa la selección de Ecuador y realizaron ruidos e insultos durante la noche. Según los reportes difundidos en redes sociales, los hinchas utilizaron bocinas, pitos, silbidos y cánticos con el aparente objetivo de impedir el descanso del plantel ecuatoriano antes del compromiso programado para este 30 de junio. Martes 30 de junio. Segura EP denuncia agresión a agentes metropolitanos durante operativo en Guayaquil. La entidad denunció que agentes municipales fueron agredidos durante un operativo de control del espacio público en el centro. Disputa por el uso del espacio público. Martes 30 de junio. El Partido Socialista Ecuatoriano PSE eligió la noche del lunes 29 de junio de 2026 a Jorge Freddy Cueva Ayala como su candidato a la alcaldía de Quito, tras un proceso de primarias marcado por cambios de última hora. Martes 30 de junio. Sheinbaum. Vamos a hablar de la relación Ecuador-México después de que pase el partido. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aplazó cualquier pronunciamiento sobre un eventual restablecimiento de las relaciones diplomáticas. Claudia Sheinbaum evitó este lunes, 29 de junio de 2026, confirmar si México retomará las relaciones diplomáticas con Ecuador. Martes 30 de junio. Marruecos eliminó a Países Bajos en los penales y enfrentará a Canadá en octavos de final del Mundial 2026. La selección 92T de fútbol de Marruecos clasificó este lunes a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar en la tanda de penales por 3-2 a su similar de Países Bajos, luego de igualar 1-1. Martes 30 de junio. Brasil remonta el marcador ante Japón y se clasifica a octavos de final del Mundial 2026. Brasil es el segundo clasificado a octavos de final tras derrotar 2-1 a Japón este lunes 29 de junio. Un gol de último minuto le dio la victoria. Martes 30 de junio. Explosión controlada de una granada en la Ofelia termina con 2 detenidos en Quito. Una persecución policial en los alrededores del terminal terrestre La Ofelia terminó con la aprehensión de 2 hombres y la detonación controlada de una granada. Martes 30 de junio. Quito enfrenta 2 ataques con explosivos en el norte en menos de una semana. En solo 4 días, Quito ha sido escenario de 2 hechos violentos relacionados con artefactos explosivos, ambos ocurridos en el norte de la ciudad y que obligaron a desplegar operativos de seguridad de la policía. Martes 30 de junio. Paraguay elimina a Alemania.
3-4 en penales por PV Boston. El elenco guaraní se medirá en la próxima instancia al ganador del duelo entre Francia y Suecia al minuto de juego. Martes 30 de junio Ecuador pierde ante México 2-0 y queda nuevamente eliminado del Mundial. La selección de Ecuador no pudo ante México, sin embargo varios entrenamientos y disturbios con ecuatorianos y mexicanos hubo, lo cual ha generado controversia, agresión a periodistas ecuatorianos después del partido. Estos fueron las noticias más destacadas del mes de junio nacional e internacional para Noti Onda. Buenas noches.